Gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder reunirnos este día y de poder cantarle al Señor. Creo que la experiencia más significativa del creyente no es cantar, sino es creer lo que canta. Por eso es que al cantar, hermanos, nuestro corazón está involucrado en la adoración al Señor. Y lo que externamos a través de un canto es lo que abunda en nuestro interior, porque se lo decimos a Dios. Cuando uno habla a las personas, la gente no ve el interior de nuestro corazón. Pero cuando yo le hablo a Dios, Él sí lo ve. Por eso al principio cantamos que queremos estar más cerca de Él. Cerca, más cerca, dice, oh Dios, de ti. Mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y la experiencia del cristiano, hermanos, en la vida siempre va a ser una oportunidad diaria para poder comprender cada vez más, y por medio de la experiencia o de las experiencias de la vida cotidiana, que el único que nos da una paz real y verdadera es Dios. Por eso dice que su voluntad da gozo, ¿no? Y es fuente, como acabamos de cantar, de la bendición. Sí podemos llorar, ¿no? Sí podemos a veces pasar noches difíciles, complicadas, porque pues esto humano sigue siendo frágil, pero está fortalecido cada día por la presencia de Dios. Y en el comienzo de un año nuevo, hermanos, nos alienta para poder esperar que los meses que vienen, casi 11 meses y medio, porque ya casi estamos a la mitad de este mes, ese Dios, que es nuestra confianza y es nuestro escudo, como dice su palabra, estará ahí, porque prueba de que es así y va a ser así, es que durante 12 meses en el año anterior, así fue, ¿verdad? Entonces lo creemos con todo nuestro corazón. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 27, Salmo número 27. Salmo número 27, es un salmo muy hermoso. Quiero leerlo completo, aunque solo vamos a ocupar el verso 14 en la reflexión de este día. Salmo 27, voy a leer del verso 1 al 13 y en el verso 14 me acompaña leyéndolo, por favor, dos veces. Dos veces el verso 14, por favor. Dice así el Salmo 27, del 1 al 13. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo,
Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Juntos, hermanos, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. De nuevo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Al iniciar un nuevo año y ver los meses que vendrán como una renovada oportunidad de Dios para cada uno de nosotros, debemos comprender que hoy, más que nunca, a la luz de las circunstancias que envuelven a la iglesia de hoy, la iglesia más moderna de la historia, Dios nos apremia, nos urge a nosotros, esta iglesia bautista Fuente de Agua Viva, a ser cristianos esforzados y perseverantes cada día de este año 2025. El tema de esta reflexión, hermanos, es: seamos esforzados y perseverantes. Cuando Josué iba a tomar la dirección de Israel, ¿se acuerda usted? Es una historia muy interesante la de Josué. Él fue el ayudante de Moisés desde muy principio de su llegada a Egipto, cuando Dios lo envía a rescatar a su pueblo. Josué se constituyó ayudante de Moisés y estuvo ahí durante todo ese periodo de tiempo previo a la salida de Egipto. Estuvo ahí con Moisés a su lado cuando Israel salió de Egipto, y estuvo con Moisés cuando Dios se enoja con Israel, números 13 y 14, y los envía de regreso porque no quisieron creerle a Dios, para vagar durante 40 años hasta que la mayoría de las personas mayores de 14 años murieran. Que fue el castigo del Señor. Josué estuvo ahí. Él vio a Moisés en sus luchas, él vio a Moisés en sus desencantos, en sus noches, probablemente acompañando a Moisés y echándole el brazo y diciéndole: Moisés, Dios está con nosotros. Cuando Moisés, tal vez desesperado, lloraba a causa de las circunstancias que envolvían a una nación tan rebelde como Israel. Josué estuvo ahí. Y cuando Moisés murió, Dios se dirige a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ya no está. Ahora serás tú el que meta a esta nación a la tierra que les he prometido. Y cuando eso se lo dijo Dios a Josué, ¿se imagina usted lo que ha de haber representado en el corazón de Josué? ¿Verdad? El que ahora la carga de lidiar, trabajar, batallar, y todo lo que implicaba la dirección de una nación como Israel, y meterlos a Canaán, significaba. Ya no era ser ayudante, ya no era echarle el brazo a Moisés y decirle: Moisés, Dios está contigo, vamos a hacerlo, en nombre de Dios. Ya no era eso, ahora era él el que tendría que tomar a Israel y meterlo a la tierra que Dios les había prometido. Dios veía en el corazón de Josué la disposición y la buena intención de un hombre que había aprendido a depender de Dios durante muchos años, como para saber que si Dios le estaba encargando que hiciera algo, no iba a estar solo en esa labor. Había disposición y había buena intención en el corazón de Josué. Pero como un ser humano, sin duda alguna, Dios también vio en el corazón de Josué temor, y como algo natural en un ser humano, fragilidad. No era Superman Josué, era un ser humano. Dios alentó a Josué para que, frente a tan grande responsabilidad, tuviera la absoluta seguridad de que no estaba solo, y que, por difícil que parecía la misión que Dios le estaba encargando y le estaba poniendo en las manos a Josué, Dios estaría ahí para respaldarlo y estar a su lado durante todos los días, porque así se lo prometió. Dice ahí en el libro de Josué, en el capítulo número 1,
un texto muy hermoso que quiero leerles. Si quiero buscarlo, léalo ahí en su lugar en silencio. Pero Dios le dijo estas palabras a Josué en el capítulo 1, versos 6 al 9. Quiero leer del 6 al 9 únicamente, aunque usted puede leer todo el capítulo 1 si así lo desea, pero dicen los versos 6 al 9 de Josué. Esfuérzate, le dice Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, dice el Señor a Josué, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es un texto muy interesante, hermanos, porque no solo le da la tarea y le dice, ahí está, a ver cómo le haces. No, Dios le dice, Josué, yo voy a estar contigo. Yo estuve con Moisés durante todos los días, y como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero le advierte, ¿verdad?, que debe haber una absoluta dependencia de parte de Josué hacia Dios, en obediencia a su palabra, tal como Moisés le había dado y le había enseñado. Y Dios le dice varias veces a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le repite Dios a Josué en diversas ocasiones, esfuérzate y sé valiente? Bueno, pues porque Josué, aunque era un hombre con una buena disposición y con una correcta intención, también era un ser humano. Y Dios le tiene que decir a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque la tarea que tienes y que vas a empezar a desempeñar requiere de ti una absoluta dependencia de mí. Esto no se hace solo. Esto no se hace solo. Hermano, usted y yo podemos pretender ir este año solos y pretender que podemos alcanzar ciertas cosas o muchas cosas solos, y puede ser cierto que lo haga, tal vez en el ámbito de lo material, de lo secular, de lo humano. Puede ser que sí. Pero la base de nosotros como creyentes no es dar el 100% allá afuera, en donde tal vez podamos ser exitosos, sino ser exitosos aquí en nuestra dependencia de Dios. Y para poder caminar y vivir una vida espiritual fuerte, con significado y con fruto que glorifique a Dios, hermano, sencillamente necesitamos depender de Él al 100%, tal como Dios se lo dice a Josué. Y para depender de Dios necesitamos ser fuertes y esforzados. Fuertes y esforzados. La tarea no era fácil, obviamente. Y Dios le tiene que decir a Josué, esfuérzate para que lo que tienes que hacer lo hagas tal como se debe hacer. Dios dice en su palabra a esta iglesia Bautista Fuente de Agua Viva hoy, 12 de enero del 2025. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Eso es lo que Dios está diciendo a esta iglesia, hermanos. Y como dije hace 8 días, mire, esa actitud de llegar al final del año a veces casi arrastrándose y comenzar el año casi arrastrándose, debería ser solo una cuestión que no tiene que ver con nosotros, que no. Pero desgraciadamente y lamentablemente muchas veces, hermanos, la iglesia también está así, como que está cansada, como que está agotada. Y apenas si tiene el ánimo para comenzar, apenas si tiene el ánimo para caminar, apenas si tiene el ánimo para ver, levantar la cabeza y ver hacia adelante. Cuando el Señor nos está diciendo que debemos esforzarnos y alentarnos, ¿verdad? Porque el hecho de querer vivir o pretender vivir este año no solo es vivir, hermanos, implica una relación con Dios en el caso de nosotros como hijos de Él. Quiero compartir con usted 3 consejos que espero puedan ser de bendición para usted, de aliento para usted este día, 12 de enero, y que he extraído del texto de la palabra de Dios en el verso 14 de aquí del Salmo 27.
El primero es que la llegada de un nuevo año también es la oportunidad inmerecida de Dios para cada uno de nosotros otra vez. La llegada de un nuevo año también es la oportunidad inmerecida de Dios para cada uno de nosotros otra vez. Hoy ya estamos a 12 de enero, hermanos. Y el miércoles estaremos llegando a la mitad de este mes. Y ya se acabó una quincena. Se fue una quincena. Y uno puede pensar, pues qué rápido se está pasando el tiempo. Bueno, sí, se está pasando rápido el tiempo, ¿no? Son días de 24 horas. No tienen menos. Cada minuto tiene 60 segundos, cada hora tiene 60 minutos. O sea, si usted ve pasar el tiempo y lo ve en su reloj, va a darse cuenta que es tiempo normal. Sin embargo, el tiempo se está pasando rápido. Ya se nos fue casi una quincena de este primer mes del año. Entonces, el tiempo se va a pasar. Y como hemos llegado casi a la mitad de este primer mes, así se va a seguir yendo el tiempo, los días, las semanas, los meses. Y cuando nos sintamos otra vez, estamos, si Dios quiere, otra vez llegando al final de otro año. Y yo quiero preguntarle, hermano, a usted que está aquí hoy, ¿por qué cree usted que está vivo? ¿Por qué cree usted que usted está vivo? Mire, pudiera ser, y no creo que alguien piense de esta forma, pero pudiera ser que alguien que vea este sermón por internet, en su momento, pudiera responder, bueno, porque me cuido mucho, por eso estoy vivo. Otro podría decir, bueno, porque vengo de una familia longeva y en mi familia vivimos muchos años. Bueno, pudiera ser. O pudiera haber alguien que dijera, bueno, mire, yo no soy una mala persona, tiendo a ser alguien bueno, comparto lo que tengo, busco gente para ayudar, soy una persona de buenas intenciones, por lo tanto, entonces, sin duda alguna, Dios que ve mis intenciones y ve que soy una persona buena, pues me regala la vida porque me la he ganado. Pudiera ser, porque no creo que alguien aquí llegara a pensar así, ¿verdad? Espero que no. Pero yo quiero modificar un poco la pregunta y preguntarle a usted que conoce a Dios, ¿por qué cree que Dios le da la vida hasta este día? ¿Por qué? Como le dije hace 8 días, yo he estado en contacto con gente joven, con ganas de vivir, pero desahuciados por una situación de salud. Como usted sabe, hemos estado orando dentro de mi familia hay problemas de salud y un hermano con problemas de salud. Y obviamente esto nos preocupa, nos angustia. Quisiéramos pasar por estas cosas. Yo no estoy en los zapatos de mi hermano. Pero cuando veo situaciones así, la pregunta es, bueno, ¿y se conforman? No se conforman. Pero es una situación que solo Dios puede cambiar, a la que Dios solo puede darle Él con su poder una solución favorable, ¿verdad? Y cuando digo favorable, obviamente me refiero al hecho de recuperarse físicamente, pero eso solo está en las manos de Dios. He oído gente que me dice, pastor, ore. Y con lágrimas me dicen, pastor, pídale a Dios que me dé otros años más de vida. Quieren vivir, pero Dios dice, no, yo no quiero. Y se los lleva. Gente con fuerzas, gente que sirve a Dios, no es gente que está ahí sentada calentando la silla simplemente, no, es gente que está sirviendo a Dios, comprometida en la obra de Dios. Recuerdo a un pastor muy entregado a Dios, enfermó de cáncer, muy joven, dejó 2 muchachos entre la adolescencia y la juventud, sus hijos, una esposa joven también. Dios se lo llevó. Estuvimos orando por este hermano muchos años porque estuvo enfermo de un cáncer que lo fue consumiendo poco a poco y Dios se lo llevó. Y uno dice, bueno, Señor, ¿cómo? No cuestionamos a Dios. No cuestionamos a Dios, pero Dios dice no, ¿verdad? Dios dice no y eso nadie lo va a cambiar. Entonces, pero la pregunta cabe, ¿verdad? Usted
que conoce a Dios, ¿por qué cree que Dios le ha dado la vida hasta este día? Antes de conocer al Señor, como ya sabemos cada uno de nosotros, la perspectiva y la forma de ver la vida era muy distinta de la que yo creo que hoy tenemos, porque el estudio de la Biblia y el conocimiento de la palabra de Dios ha traído una modificación correcta, ¿verdad?, a nuestra forma de pensar en ese aspecto. Antes pensábamos, pues es mi vida, ¿sí? Es mi vida. Yo vivo como se me antoja, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Así es que, y nadie se meta ahí. Esa era la forma de pensar que teníamos. Yo creo que sí, en general, si nos sentíamos atacados porque nos cuestionaban, la respuesta era, ¿y tú por qué te metes? Es mi vida, es mi tiempo, es mi lo que sea. Éramos dueños de nosotros mismos, nos autopertenecíamos. Disfrutábamos esa forma de vida creyendo que éramos dueños de nosotros y entonces cerrábamos el camino al consejo, a la exhortación, al regaño, a lo que sea, porque creíamos que era nuestra vida y entonces hacíamos con ella lo que se nos antojaba. Pero el día que venimos a Cristo, hermanos, el día que conocimos al Señor, dejamos de ser nuestros propios dueños. Dejamos de ser nosotros nuestra propia propiedad y decir, esto es mío, es mi vida, es mi cuerpo, es mi. Eso debe haber cambiado. Dejamos de ser nuestros propios dueños para entregarle esta vida a Cristo y hacerlo a Él el único dueño. Eso es lo que pasó. Así que si usted no lo sabía, cada uno de nosotros no nos pertenecemos. Por eso cuando usted lee las Escrituras, en particular en las cartas de Pablo, Pablo tiende a hablar acerca de Dios como dueño y Señor. Y tenemos esa perspectiva bíblica acerca de Dios es el Señor y yo soy su propiedad, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido. Y yo espero que usted, si no lo dice a viva voz, en su corazón usted diciendo un fuerte amén, porque usted lo cree, porque usted así está convencido de que es. Yo no me pertenezco, le pertenezco a Dios. Todo lo que soy desde el día en que vine a Él es de Él. Se lo entregué, se lo di, le dije, Señor, te pertenezco ahora. Renuncio a mí y me entrego a ti. Y si no fueron esas las palabras que usted utilizó, de la forma que usted lo haya hecho, eso es lo que es ahora. Esa es la verdad, es la realidad. Usted le pertenece a aquel a quien le entregó su corazón, su vida, su tiempo y todo lo que usted es y todo lo que a usted lo rodea, hermano, tiene un dueño. Ese dueño se llama Jesús. ¿No hay ningún amén? Se llama Jesús. Tal vez choca con nuestra forma de pensar porque seguimos muy en lo profundo, muchas veces pensando, no, yo mando, yo dirijo, yo digo, yo, ¿verdad? Y se nos cuesta sacar, arrancarnos ese endiablado yo. Le pertenecemos a aquel a quien reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal. Por lo tanto, si estamos vivos hoy, hermanos, ya sabemos que no es casualidad. No es un premio y tampoco es un pago. Es un regalo inmerecido. En nuestro caso como cristianos, podría yo pensar, viendo el año que terminó, el año 2024, obedecimos al Señor, vivimos de tal forma que fue agradable nuestra vida al Señor, lo suficientemente como para que Dios diga, le tengo que dar la vida a le tengo que dar la vida a esta. Servimos al Señor el año anterior tanto que Dios se vio obligado a renovarnos la vida para que sigamos sirviéndole. Hicimos los méritos suficientes, si es que podríamos hablar de méritos, hermanos, hicimos los méritos suficientes como para estar vivos ahora. Y la respuesta es no. No. Aunque usted hubiera servido 24 horas, 365 días el año completo, no es suficiente como para pensar que Dios está obligado a darle cualquier cosa que usted quiera. No. Hace años
Alguna vez le he dicho de un hermano que venía de Puerto Escondido. Él estaba sirviendo allá, hacía misiones por semanas, se iba a la sierra como dentista a hacer obra misionera y atendía a la gente, les hacía trabajos, etcétera. Y me decía él, así hablo a la gente del Señor. No era un misionero, pero hacía obra misionera. Y él vivía en Puerto Escondido, pero se iba a la sierra y periódicamente hacía estos labores. Juntaba dinero, compraba materiales para ir a hacer ciertas cosas, que yo no le entiendo eso de los dientes, ¿verdad? Pero él se iba y hacía eso en la sierra y él se regresaba. Y un día me llamó y me dijo: pastor, es que vine a México por hacerme unos estudios y bueno, quisiera hablar con usted. Fui a buscarlo y me dijo: hermano, no sé cómo, pero estoy muriendo. Y le dije: ¿qué pasó? Pues me hice unos estudios por esto y por esto y por esto, me dijo, y el médico me envió con el especialista y resulta que estoy en una fase terminal de un cáncer que yo no sabía que tenía en mi cuerpo. Porque yo me siento bien. Míreme. Soy fuerte, me siento fuerte. Hasta ahora yo me he sentido bien. Pero a partir de que el doctor me dijo que estoy en una fase terminal, pues me estoy consumiendo, pastor. Tenía, creo que una niña o dos niñas de su segundo matrimonio por alguna razón. Me dijo: pastor, ore por mí. Yo le pido, por favor, que le pida a Dios que me dé por lo menos 10 años de vida más, para ver crecer a mis hijas. Yo le he servido a Dios, pastor. Como le he dicho, yo hago obra misionera, atiendo a gente sin recursos económicos, hago muchas cosas para ayudar a la gente y Dios lo sabe. Le dije: sí, hermano, Dios lo sabe. Pero quiero decirle, le dije: hermano, que como dice la Biblia, aunque usted ofreciera su vida en sacrificio por la gente, no obliga a Dios a hacer lo que usted quiere. Vamos a orar. Y si Dios quiere, Él conoce su corazón. Si Dios quiere. Oramos. 2 semanas después murió. Él le pidió 10 años. Dios no le dio ni 10 días. Menos de 2 semanas después murió. Semana y media. Ahora uno dice: bueno, ¿qué no podría Dios hacer que este hombre viviera para que sirviera más y evangelizara más? Sí, sí pudo haberlo hecho, pero ¿sabe qué, hermano? Dios es soberano. Dios es soberano. Y se lo pida a quien se lo pida, Él no va a hacer lo que el hombre diga, Él va a hacer lo que Él decide, lo que Él cree que es mejor para cualquiera de nosotros. ¿Sí? Para cualquiera de nosotros. Entonces, no merecemos del Señor nada, aunque invirtiéramos la vida completa en su servicio y trajéramos millares de personas a los pies del Señor. Dios no dice: a este sí, me veo obligado a darle vida para que siga haciendo. No, Dios le dijo a Pablo: no. Pablo le pidió al Señor: Señor, sáname. Y Dios le dijo a Pablo: no, así te vas a quedar. Así te vas a quedar. La vida, hermanos, es un regalo inmerecido. Aunque hubiéramos sido los mejores cristianos del año, la vida sigue siendo un regalo, y es un regalo, y también podemos utilizar, hermanos, ese regalo de Dios no solo para servirle, sino para otras cosas, como suele ser. El creyente no dedica su vida por completo al servicio a Dios las 24 horas, y el servicio por completo a Él. También trabaja, atiende un negocio si es que lo tiene, atiende sus propios intereses económicos, se hace de una familia y se ocupa de su familia. También puede pasear. Dios no está peleado con que vaya y pasee. Se ocupa de muchas otras cosas de la vida cotidiana. Pero, hermano, hoy, 12 de enero, usted debe saber, debe recordar que Dios también nos da la vida para que nos ocupemos de las cosas de Él. Para que nosotros tengamos
y podamos mostrar un poco más de interés en las cosas de Dios y su reino. Y no solo interés, sino también con un poco más de disposición y perseverancia. Las cosas de Dios, el reino de Dios, la obra de Dios requiere también interés de nuestra parte. Y Dios renueva la vida en sus hijos, en nosotros, esta iglesia bautista, fuente de agua viva, para que nosotros, hermanos, reaccionemos y digamos: ay, qué bueno, estoy vivo otra vez, tendré más tiempo para más negocios, para más recursos, para más ingresos, para más... Y olvidados de Dios. No. Dios nos da la vida, hermanos, para que nos ocupemos de Él y podamos también servirle, y servirle con una mejor disposición, con un mejor ánimo, ¿verdad? Con mejores fuerzas, con fuerzas renovadas, con intenciones renovadas, con todo eso que requiere el servir al Señor, renovado desde el corazón, sabiendo que la oportunidad viene de Dios, aunque esta oportunidad, que es la vida, es inmerecida. ¿Sí? Nadie merece más vivir aquí que nadie, hermanos. Pero Dios decide que vivamos y estamos bien, y hoy venimos a la casa de Dios y lo adoramos. Qué bueno, bendito sea Dios. Así es que el vivir es una oportunidad de Dios inmerecida, pero lo tenemos. Número 2. Frente a esta nueva oportunidad que Dios nos da y es inmerecida, nos corresponde a nosotros tomar la decisión de aprovecharla o no. Así es. Dios le da a usted la vida, y cualquier creyente puede decir: bueno, sí, estoy vivo y sigo en mis negocios, sigo en mi vida como siempre, sigo en lo de todos los días, sin prestar atención al hecho de que la oportunidad que Dios le da no es para que haga más negocios, haga más dinero, se pasee más, y esto y lo otro, y se olvide de Él, porque pudiera ser la misma actitud de todo el tiempo, ¿no? La que está viviendo otra vez, comenzando un nuevo año. Entonces, como bien notamos, hermanos, estamos vivos hoy. Y aunque no lo notemos, pudiera ser que de manera muy inconsciente algunos pudieran asumir una actitud, llamémosle indiferente. Indiferente. Es decir, que aunque estemos oyendo todas estas cosas, que aunque tal vez no las oímos, pero las sabemos porque no somos ignorantes de la palabra de Dios, conocemos estas cosas, de todos modos, como dije hace un momento, sigamos viviendo cada día sin un cambio de actitud hacia Dios y hacia su reino. Esa podría ser una posibilidad, ¿verdad? Que siendo honestos con ustedes, hermanos, no es lo que yo deseo conseguir como reacción en usted que oye la palabra de Dios. Deseo otra cosa. Y tampoco es lo que Dios desea, sin duda alguna. Porque si yo como pastor deseo que usted reaccione bien, pues obviamente Dios lo desea más. Como les dije ya, la iglesia de este tiempo está atravesando por una crisis espiritual muy complicada en la etapa más moderna que la iglesia puede vivir. El modernismo, y lo pongo en mis notas entre comillas, el modernismo es bueno, sí, nos ha dado muchas cosas. Mire, estamos teniendo aquí tenemos una pantalla, podemos checar aquí, ya no tenemos necesidad de traer nuestro himnario, ni de un corario. Hay quienes incluso ya ni la Biblia traen, ¿verdad? Traen solo su aparatito, pesa mucho la Biblia, ¿verdad? Entonces hay que traer, el celular pesa menos. Bueno, se vale, digo, yo soy a la antigua, como le he dicho un montón de veces, prefiero traer mi Biblia, ¿verdad? Y usar mi Biblia que usar esto, ¿verdad? Porque puede ser que la tentación ahí, me pongo a ver otras cosas y dejo de prestar atención, así que mejor uso mi Biblia. El modernismo ha sido bueno, sí, ha traído cosas buenas, sí, hermanos, pero el modernismo, lejos de ayudar, ha dado a muchos creyentes la oportunidad, entre comillas también oportunidad, para dejar de ir al templo. Muchos eligen no salir de su casa y prefieren quedarse para conectarse desde el hogar y así congregarse en línea, porque es más fácil, es más cómodo y porque no representa, hermanos, ninguna complicación ni esfuerzo.
No representan ninguna complicación ni esfuerzo. Las molestias del tráfico, las molestias del transporte, si no tiene su carrito, estar buscando el transporte, la molestia de invertir dinero en un taxi, porque a veces es mejor venir en un taxi que andar en el transporte si tenemos niños o cualquier situación. Las molestias, las complicaciones de tener que salir e ir al templo. Entonces, el modernismo también ha perjudicado a la iglesia del Señor. Ahora que salí, platicaba con una hermana muy apreciada, amiga en la fe allá, y me decía, bueno, dice, la iglesia a partir de la pandemia, los cultos se transmiten en vivo. Se está transmitiendo en vivo todo lo que está pasando en el templo. Porque cuando fue la pandemia, bueno, el pastor iba al templo y ahí estaba la persona que dirigía y hacía todo como si estuviera la gente en el templo. El pastor pasaba y predicaba y se hacía todo. Pero como ahora ya estamos en una etapa distinta, dice, bueno, la iglesia decidió que se siguiera haciendo lo mismo. Y entonces el culto se envía en vivo. Ese momento se está transmitiendo en vivo. Pero hay muchos hermanos, dice esta hermana, ¿verdad? Hay muchos hermanos que ya no van al templo. Entonces se quedan en la casa, se conectan y ahí están en su casa. Entonces, muchos ya no están asistiendo y pocos son los que van a la casa de Dios. Eso es lo que ella me dijo. Muchos ya no van porque es más fácil conectarse en su casa, evitar todo eso que acabo de comentar, ¿verdad? Trasladarse, alistarse, bañarse. Uy, ay, qué feo. Y luego si está frío como hoy, feo eso de bañarse. Entonces hay que bañarse, hay que alistarse, hay que salir y correr para estar en la casa de Dios. Prefieren conectarse, ya no salir. Pero pocos son los que están en la casa de Dios. Eso es lo que ella me dijo. Alguien podría decir, bueno, pero pastor, pues a que no estén ni ahí, pues eso está bien, ¿no? Pues sí, podría pensar, pues sí, ¿verdad? A nada eso. A nada eso, a que anden ahorita ya en el fútbol, a que anden ahorita ya en la Marquesa, a que anden ahorita en el tianguis desayunando a estas horas porque se levantaron a las 12 del día, está bien, ¿verdad? Que se conecten. Ahí en el tianguis están ahí ahí están echándose sus taquitos y en el culto, ¿verdad? Bueno, es un decir, yo digo, no sé si eso pase, pero perdone si soy exagerado y estoy echándole aquí mucho rollo. Pero podría uno pensar, bueno, está bien. Podría decirse que sí, que tiene razón. Pero recordemos, hermanos, que Dios, siendo el Dios sabio y eterno que es, y el Todopoderoso, cuya palabra no deja de ser la única verdad, cuya palabra no deja de ser para nosotros, hermanos, fundamento para nuestra fe, Él nos da esta orden en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Y luego dice al final, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día en que el Señor, el dueño de nuestras almas, regresará. ¿Cuándo va a volver el Señor, hermano? Ay, pastor, yo oí a un hermano en internet que dice que eso está crudo todavía. Bueno, oiga, tontería si quiere. El Señor dijo, alcen sus ojos y vean. Porque ese día está más cerca que el día en que creyeron. Por eso algunos, dijo el Señor, estarán casándose y dándose en casamiento. Y en sus cosas de la vida cotidiana, olvidados ¿de qué? De que el dueño de la obra regresa. Y muchos van a estar como aquellas dormitas, ¿verdad? Y con su lámpara apagada. Y van a ser sorprendidos y el novio vendrá. Entonces necesitamos tener cuidado, hermanos, de que lo que vivimos realmente sea algo de convicción. Porque lo que es de convicción nos levanta, nos impulsa, nos hace hacer lo que otros sin convicción no hacen. Lo que otros sin convicción no hacen. La epístola a los Hebreos se escribió, de acuerdo a los estudiosos,
Algunos dan fechas distintas, pero algunos dicen que se escribió entre el 67 y el 69 después de Cristo. Otros dan otra fecha posterior y dicen no, entre el 80 y el 90 después de Cristo. En realidad no hay una fecha exacta. Aunque usted tal vez que estudia las Escrituras y conoce un poco acerca de estas cosas dirá, no, yo sí tengo una fecha. Bueno, qué bueno, pero no hay una fecha exacta, pues ni siquiera se conoce al autor, al escritor más bien. El autor es Dios, el escritor de la epístola. No se sabe quién la escribió. Y la fecha de escritura tampoco es entonces una fecha definida. Por lo tanto, podríamos pensar, hermanos, que ese texto de Hebreos 10:25, donde dice el Señor, no dejando de congregarnos, tiene al menos 1900 años que Dios nos lo dio. Por lo menos 1900 años tiene. Que el Señor ordenó y dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y sabe qué? Sigue siendo una orden. Sigue siendo una orden para la iglesia del Señor, mi hermano. Y no hay ninguna excusa para no hacerlo. No la hay. No la hay, mi hermano, discúlpeme, no hay excusa para no obedecer al Señor. No la hay. Que trabajó ayer todavía hasta las 10 de la noche, no es excusa para el Señor. ¿Quién le dio la bendición de trabajar? ¿No es aquel al que debe venir a adorar? ¿No es Él? ¿Quién le dio la vida para hacer lo que hace? El cuerpo que se le cansa para hacer todo lo que hace, ¿no es Dios a quien usted debe adorar? Entonces, hermano, sigue siendo una orden que después de 1900 años tiene vigencia y tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Debería tener autoridad porque muchos simplemente la pasan por alto. Sigue siendo la verdad de Dios para nosotros hoy, 12 de enero del 2025. ¿Cree usted que Dios no sabía hace 1900 años atrás que iba a haber internet hoy? ¿Usted cree que Dios no sabía que iba a haber redes sociales en esta época? ¿Cree usted que Dios no lo sabía? ¿Cree usted que Dios no sabía que los creyentes podrían tener un aparatito así, un computador, una tableta, que iba a haber un sistema llamado internet y que podría llegar la señal a su casa para poder conectarse en su casa y decidir no ir al templo y quedarse en su casa? ¿Cree usted que Dios no lo sabía y que Dios podría haber evitado eso, quitándole esas ideas en la mente al hombre para que no existiera y entonces la iglesia siguiera reuniéndose en la casa de Dios? ¿Cree usted que Dios no lo sabía? Claro que Dios lo sabía. Claro que Dios lo sabía, mis hermanos. Él es el que creó al hombre con el cerebro que tiene y con todas las capacidades mentales con que el hombre trabaja y funciona. Y aún sabiendo todo esto, ordena que debemos congregarnos. Y congregarse, hermanos, significa salir de nuestra casa con nuestra familia, de ser posible, e ir al templo. Ya sea que la casa de Dios esté cerca o que esté lejos. Ya sea que el día esté nublado, lluvioso, soleado o como sea. Ya sea que mi cuerpo esté cansado o no esté cansado. Sé que haya trabajado mucho la semana que concluyó ayer o lo que sea. Dios sigue siendo en su orden vigente diciendo, necesitas congregarte. Necesitas congregarte. Pero como dice este segundo punto del sermón, nos corresponde a nosotros tomar decisiones. Yo decido qué hago. Por eso el texto de Lucas 9:57 es muy importante, y en ese texto de Lucas 9:57 al 62 Dios hace algo muy interesante. Allí nos enseña algo muy, muy fundamental. Lucas 9 dice así el texto de la palabra de Dios. Yendo ellos, Lucas 9:57 al 62, dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Dijo a otro, Jesús dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ese texto ahí de Lucas 9, 57 a 62, hermanos, es muy revelador de cosas muy importantes que no quiero ahondar porque no es el texto que estamos usando, solo quiero comentar algunas cosas que me parecen interesantes a la luz del texto que estamos analizando aquí en el Salmo 27, 14. En el verso 57, el personaje que ahí aparece es un personaje impulsivo. Le dijo, Señor, te seguiré. Impulsivo, que no considera las implicaciones de ir con Cristo. Por eso el Señor en su respuesta es muy tajante con él y dice, mira, las zorras tienen cuevas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cristo le revela a este hombre impulsivo que su acción no analizada, no pensada, no reflexiva, le va a hacer desencantarse de algo que cree en su perspectiva humana que va a hacer, y el Señor le dice, no, así es la realidad de seguirme. Esa es la realidad. Entonces, ese del verso 57 es impulsivo, que no considera las implicaciones de ir con Cristo, cuyo inestable ánimo y carácter no va a poder lidiar con la realidad que el Señor le presenta en el verso 58. El del verso 59 es uno que responde afirmativamente al llamado, pero que lo va a hacer hasta que, dice, deja primero que entierre a mi padre. ¿Se moriría? No, la idea es que está tan viejo, Señor, que en un momento dado se va a morir, pero no sé cuándo. Entonces deja primero que se muera y después. No, este es un hombre entonces aquí del verso 59 que responde afirmativamente al llamado, pero que lo va a hacer hasta que. ¿Cuándo va a ser ese hasta qué? ¿En qué momento va a ser ese hasta qué? Tal vez un día, ¿no? Tal vez un día. ¿Cuándo será ese día? ¿Quién sabe? Y el del verso 61 es uno que debido a su apego, a sus apegos terrenales, no quiere compromisos permanentes porque su sistema de valores humanos y materiales están por sobre Cristo y su reino. Primero deja que me despida de los míos, Señor. Primero. Esa es su prioridad. Primero. Esa es su prioridad. Sí, su familia. Entonces, no oye a Dios, oye a su familia, oye a su marido, oye a su mujer, oye a sus papás, oye a sus hijos, oye lo que sea menos a Dios. Primero deja que. Eso es lo primero, Señor. Te dejo claro que tú no eres lo primero. Primero es mi familia. ¿Sí? Por eso le dice, primero deja que vaya. Y cuando esto, entonces yo voy a ir. Los apegos son muy fuertes a veces, hermano, incluso en el corazón del creyente. Así que no es apto, dice el Señor, para el reino de Dios. No es apto. Porque va a estar volteando a ver qué queda atrás, sintiendo lástima por lo que deja, sintiendo lástima por aquello que ya no le dedica tiempo, aquello que está dejando pasar tal vez. Dice el Señor, cualquiera que pone su mano en el arado y ve hacia atrás, no es apto. Porque, ¿qué volteas a ver atrás? ¿Se acuerda de Lot? ¿No? ¿Qué le dijo el Señor? Deja Lot, deja y sal. ¿Y qué hizo Lot? Se entretuvo y no salía hasta que lo agarró de la mano y lo sacó, ¿verdad? Entonces, los apegos no es apto para el reino de Dios. Tal vez será un buen empleado en el trabajo donde está, en la fábrica, en la industria, donde quiera que trabaje. Tal vez ahí será un buen empleado. Tal vez será un buen gerente si es un gerente, tal vez será un buen comerciante si tiene un negocio propio, tal vez será un buen deportista, se dedica a un deporte, pero no va a ser un buen cristiano. No va a ser un buen cristiano porque no es su prioridad. No es su prioridad. Su prioridad es ser excelente allá, excelente allá, excelente allá, pero en el reino de Dios, no.
Por eso el texto del Salmo 27, 14 dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Tienes la intención? Sí. Pero la intención, como lo vimos hoy en el estudio dominical, sin acciones, hermanos, no sirven. No sirven. Por eso el texto de Juan 3:16 no dice solamente porque de tal manera amó Dios al mundo y se acabó. ¿Cómo pudo demostrar Dios el amor hasta allí? Bueno, les decía a los hermanos, en el cielo aparece de vez en cuando un corazonzote de nube atravesado por una flecha de nube también, ¿verdad? Y Dios diciendo ahí con nubes también: los amo, pecadores. ¿Verdad? Sería excelente. Pero no, el texto que dice, ¿verdad? Hay una coma ahí. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, coma, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo demostró Dios su amor? Enviando a su Hijo al mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, las intenciones sin hechos no sirven. Usted pudo haber orado ya en la semana, esos primeros 12 días del año, y haber orado y dicho: Señor, este año, esto y esto y esto, este año, pero si han pasado ya 12 días, y está arrastrándose para caminar con el Señor, algo está pasando y no es la voluntad de Dios que usted se arrastre. El Señor dice en su palabra, nos ha puesto para estar ¿dónde? Dice: arriba y no abajo, para ser cabeza y no cola. Esa es la realidad del Señor, hermanos, para nosotros como iglesia. Pero nosotros debemos quererlo, desearlo, anhelarlo para nosotros y hacer lo que nos corresponde para poder hacer realidad el deseo de Dios en nosotros y nuestros deseos en función de nuestra comunión y relación con Dios. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, dice el texto del Salmo 27, 14, y decidir poner a Cristo y su reino hasta arriba, quitarlo de donde lo hemos puesto y ponerlo hasta arriba, quitarlo de donde lo hemos puesto y ponerlo hasta enfrente, adelante, poner a Cristo y su reino por sobre todo en nuestra vida, hermanos. No es fácil, no lo es. No es fácil despojar lo que está arriba y ponerlo en otra posición para poner a Cristo en su lugar. No es fácil, y menos porque así ha sido en la vida de muchos, lamentablemente. Y es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Y esa decisión, hermanos, tiene que ser hoy. Porque usted dice: bueno, sí, pastor, mire, no he orado, pero déjeme que ore estos días. Bueno, ¿cuándo va a orar? Además, pues eso no necesita usted orar. Solo necesitamos decidirlo ya. Decidirlo y ya. ¿Cuánto va a costar poner a Cristo en el lugar donde Él debe estar? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a representar esto, hermanos, en esfuerzos, sacrificios, constancia, determinación? ¿Cuánto va a costar? Yo me pregunto cuánto costaba o cuánto costó en el caso de Josué agarrar a un pueblo de la mano que no se quería dejar agarrar, usted lo sabe, ¿verdad? A un pueblo que le decían una cosa y quería hacer lo contrario, a un pueblo que vio el poder de Dios muchas veces, y el momento más oportuno en que la fe debía haber surgido voluntariamente porque habían visto el poder de Dios, dijeron: no. Yo no sé, porque eso no lo voy a saber nunca, ¿qué debe haber pasado en el corazón de los israelitas cuando en Egipto vieron el poder de Dios obrando a través de las 10 plagas? Ver cómo los egipcios sufrían y ellos en su lugar, en Gosén, estaban tranquilos, sin piojos, sin ranas, sin tinieblas, sin sangre, sin granizo, su ganado sano y enterito, y todas esas plagas que vinieron. Y al último, oír a la medianoche los gritos desesperados de las familias egipcias llorando por sus muertos, y en sus casas no faltar ni uno, como dijo el Señor, ni un perro se murió. Yo no sé la experiencia de los israelitas, hermanos, al ver esas cosas extraordinarias. Pero ¿sabe qué? Yo he visto a Dios proveyéndome pan.
No, pastor, es el trabajo. No, es Dios. Proveyendo pan, proveyendo zapatos, proveyendo techo, proveyendo todo lo que disfruto todos los días. Es ese mismo Dios. Ese mismo Dios, hermanos. Entonces, ¿cuánto va a costar hacer esos cambios? Pues va a costar mucho, hermano. Pero si usted decide que sí quiere y desea ser un mejor creyente, un mejor hijo de Dios, vivir una mejor relación y comunión con Él, y lo anhela de corazón y lo decide de corazón, usted no va a estar solo, no va a estar sola en esa experiencia renovada, porque Dios va a estar con usted. El Dios que le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque le dijo: porque yo estaré contigo. Ese mismo Dios dice en su palabra, ahí en Mateo 28, 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted, sin duda alguna, ha visto a Dios en su vida esta semana, porque yo lo he visto. Y Dios no es exclusivo del pastor. Dios es Dios de esta iglesia. Entonces, ese Dios precioso nos dice: yo estaré contigo para animarte, para ayudarte, para levantarte, para darte visión, para recordarte que en este esfuerzo que quieres hacer para vivir para mí, yo soy el más comprometido en que no lo dejes de hacer, porque yo soy Dios y te anhelo con todo mi corazón. Ese Dios, hermano, está diciéndole: hoy es el momento, no es mañana, no es después, es ahora. Yo le puedo decir entonces que es mucho lo que va a representar, pero Dios va a estar ahí para alentarlo, para motivarlo, para ayudarlo, porque Dios desea más que usted en este nuevo año experimentar con usted una comunión profunda. Y número 3, Dios nos está urgiendo, hermanos, a ser esforzados para caminar con Él y vivir para Él cada día. Esfuérzate, dice aquí el texto, y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. La Nueva Versión Internacional traduce este verso 14 así: pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. La Nueva Traducción Viviente traduce: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. La versión Dios habla hoy traduce así: ten confianza en el Señor. Ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Y la versión Lenguaje Actual traduce así: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Dios. Cobra ánimo, ármate de valor, sé valiente y esforzado, ten valor, no te desanimes, pon tu confianza en Dios. Esa es la forma como Dios, hermanos, de diversas maneras nos está premiando, nos está urgiendo y nos está invitando a decidir hoy, no mañana, sino ahora, que queremos ser más leales, que vamos a ser más constantes, que vamos a ser más esforzados, que vamos a priorizar a Dios por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier otro interés de esta vida temporal. Pero tal como lo dice Lucas 9:23, solo es si usted quiere. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si fuese a fuerza, hermano, este lugar estaría lleno. Habría gente haciendo fila allá afuera ya para el siguiente turno. Pero como en esa fuerza, bendito sea Dios, como dice el Señor en el Sermón del Monte, Mateo 5, bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿no? Felices. Entonces, Dios nos va a ayudar, Dios va a estar con nosotros para que ese deseo se vuelva realidad, para que podamos priorizar a Dios por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier otro interés de esta vida temporal, porque esta es una decisión personal, no porque yo lo diga como pastor,
o se lo esté pidiendo en esta tarde como pastor. ¿Verdad? No. Ni porque Dios lo diga en su palabra, hermanos, sino porque al ver hacia adentro de nuestro corazón, nos demos cuenta de que así tiene que ser. Porque estoy convencido de que esto es bueno para mí, de que esto es bueno para esta Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva, y porque entendemos que no hay de otra. Como bien decimos aquí en México, no hay de otra. Porque el tiempo para una mejor lealtad, para una mejor fidelidad, el tiempo para una mejor constancia en el camino cristiano es ahora, si así determinamos desde nuestro corazón. Esfuérzate, dice el Señor, y sé valiente. Y la pregunta final es, ¿qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer al Señor? ¿Vamos a responder con un si quiero, como dice el Señor, si alguno quiere, Lucas 9:23? ¿Es usted uno de los que va a responderle al Señor que sí? Mire, cualquier decisión que tomemos hoy, hermanos, va a tener sus repercusiones el resto de nuestra vida, este año, si Dios nos permite vivirlo, porque pudiera ser que alguien dijera, mire pastor, lo entiendo, porque no es la primera vez que usted lo dice, no es la primera vez que lo oigo, lo entiendo, yo estoy convencido y consciente de esta situación, pero honestamente no quiero. No me pida que me entregue más que de más porque no quiero. Bueno, está bien, porque al fin y al cabo, cualquier asunto que decidamos es con Dios. Es con Dios. Porque si usted dice, sí, yo voy a experimentar este año una mejor relación, me comprometo con Dios, no es con usted, no es con nadie, es con Dios, yo quiero estar orando por eso, y mi respuesta es, sí, yo voy a esforzarme en eso y voy a tratar de ser más leal, más fiel, más constante, más perseverante, más comprometido, más serio en las cosas de Dios, es con Dios también, es con Dios. Yo podré en un momento dado estar ahí y decirle, hermano, vamos, alentarle, decirle de alguna forma, mire, vamos a hacer espacio en nuestro tiempo, vamos a estudiar la Biblia, vamos a hacer esto y lo otro. El objetivo en este caso como pastor es estar a su lado, estar con usted, apoyándolo en todo lo que está en mis manos, hacer, pero es con Dios, es con Dios. Y estoy hablando, hermanos, de una entrega verdadera, de una respuesta y una reacción del corazón, que es lo que permanece y lo que dura, porque no es una cuestión de ser una llamarada de petate, ¿verdad? Como bien se dice acá, en mi tierra dicen una llamarada de tusa, ¿verdad? Porque la hoja del elote cuando se seca y lo pone a quemarse, arde y se apaga. Allá decimos, no seas llamarada de tusa, que decimos no seas llamarada de petate. No es ese tipo de decisiones, de una emoción, ¡fum!, se apagó. No es eso. Es algo real, es algo del corazón. El Señor dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Pero no es algo que yo hago de mí mismo, no es algo que produce mi propio ser, no es algo que produce mi propio corazón, es algo que viene de Dios en mi vida y a lo que yo respondo diciéndole, Señor, yo quiero esforzarme, yo quiero levantarme, yo quiero caminar contigo, experimentar, Señor, de ti y contigo una vida cristiana verdadera, una vida cristiana distinta a la que tal vez hasta ahora he vivido, porque he vivido a medias. He hecho las cosas con poca entrega, conformándome a ellos, Señor, cuando sé que esperan más de mí. Termino con las palabras del Señor a Pedro en Lucas 22, 31 y 32. El Señor le dijo a Pedro estas palabras. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Yo no sé qué cara puso Simón Pedro cuando el Señor le dijo, Simón, Simón, el diablo te está solicitando para darte una buena sacudida. Yo no sé qué cara puso Pedro, hermanos, yo no lo sé. Imagínense que voy con usted, le toco, hermano, vengo a decirle que el diablo lo está pidiendo para zarandearlo esta semana. Me va a sacar a balazos de su casa, ¿verdad? ¿Y usted quién es, pastor? Ya estoy orando, ahorita estaba orando para que esta semana me fuera bien y ya me vino a echar la sal. Bueno, oro por usted, le pido mucho a Dios que Dios bendiga su vida. Como dice su palabra, que Dios bendiga su arteza de amasarlos. Que Dios ponga pan en su mesa
Que Dios le dé salud a usted, a su familia, que Dios le bendiga en todos los aspectos de la vida cotidiana, terrenal. Le pido a Dios eso, por usted. Pero también le pido a Dios que nos ayude a entender, hermanos, que Él es Dios y que nosotros le pertenecemos y que no debe haber conformidad en nuestra experiencia con Él ningún día. Que esto humano, que es tan humano, aprenda a depender más de Dios para equivocarse menos, para errar menos, para desagradarlo menos, para vivir una vida espiritual más digna de Él. Eso le ruego a Dios también. Y si para que esto sea, Dios tiene que darle permiso al diablo para zarandearnos como a trigo, hermano, yo no se lo tengo que pedir a Dios. Él es el Señor. Y como Señor determina lo que es bueno para usted y para mí. Por eso cuando cantamos ese canto que dice, quebrántame, ¿se acuerda? Quebrántame, transfórmame, moldéame. Algunos, Señor, no, Señor, no. Ya casi me da falta que haga así. ¿Cree usted que porque usted no lo canta, Dios no lo va a hacer? Alguna vez alguien me dijo, yo por eso no canto eso, pastor. ¿Usted cree que estoy loca para decirle a Dios que me quebrante, que me transforme, que me moldee? Ni loca. Bueno, hermana, ¿y usted cree que porque usted no se lo pide, Dios no lo va a hacer? ¿Qué es Él de usted? ¿De su padre? ¿Sus hijos le suplican que los castigue cuando se portan mal? No, usted lo decide. Usted decide cómo educar a sus hijos. Dios hace lo mismo con usted. Dios decide cómo educarnos y si para educarnos Dios tiene que decirle al diablo, está bien, dale una sacudida, pero cuida su vida, no toque su vida. Como dijo con Job, ¿se acuerda? Está bien, toca lo que tiene, toca su piel, pero cuida su vida. ¿Qué pasó con Job? Como gato sarnoso se sentaba entre la ceniza y se rascaba con un pedazo de olla porque ya no le alcanzaban las uñas. Job no fue librado aún cuando Dios tenía una opinión excelente de él, ¿se acuerda? Hermano, ¿qué opinión tendrá Dios de usted y de mí? ¿Qué opinión tendrá Dios de usted y de mí? De Job, Dios dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él, varón recto, piadoso y temeroso de Dios? Hermano, ¿cómo quisiera que Dios me viera a mí así? Se lo digo de corazón. ¿Cómo quisiera que Dios me viera así a mí? Pero estoy muy lejos de eso, desgraciadamente. Sí, muy lejos. Pero se lo pido para mí y se lo pido para usted. Se lo pido para esta iglesia que amo. No me conformo con saber que tiene tiempo para pasear, pero no tiene tiempo para Dios. Que tiene tiempo para trabajar y gastarse trabajando, pero no tiene tiempo para Dios. No me conformo con eso. No me conformo con saber que usted el domingo, en vez de venir a agradecerle a Dios por lo que le da, se queda cómodo en casa, olvidado de aquel que le da todo lo que tiene, incluyendo la vida que disfruta. No me conformo. Por eso me animo a hablarle como le hablo, porque le amo y porque le tengo más miedo a Dios que a usted. Usted me puede esperar a la salida y darme una arrastrada porque se sintió ofendido. Y dármela. Y me recuperaré de mi arrastrada. Pero la verdad seguirá siendo la verdad de Dios en la vida de todos nosotros. Hermanos, que nosotros podamos ser gente dispuesta a someternos al cuidado de Dios, aunque esto implique a veces dolor, sufrimiento o cosas que no nos gustan. Simón, ponga ahí su nombre. Marco, quien sea. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, dice el Señor, estoy rogando para que tu fe no falte. Y cuando pases, ven y enseña a otros a ser un creyente como tú. Eso es lo que dijo Pedro aquí en otras palabras. Cuando hayas pasado la sacudida, regresa y enséñale a tus hermanos a ser como tú. Creyentes fuertes en el Señor, creyentes leales a Dios. Gente que se esfuerza y se alienta esperando en el Señor. Ojalá que oigamos a Dios, ¿verdad? Y que nuestras reacciones
a la verdad de Dios, hermanos, no sean con enojo, sino con un corazón dispuesto. Es lo que le pido para esta iglesia este año 2025. Vamos a orar. Padre amado, hoy estamos aquí, Señor, comenzando el año. Hubiera deseado que todos oyeran, pero entiendo, Señor, que a veces las prioridades, Señor, aunque equivocadas, no son como deberían ser. Que el apego, Señor, por las cosas del mundo son tan fuertes, Señor, y a veces tan enraizados en el corazón que cuesta quitarlos cuando así ha sido, Señor, como estilo de vida. Pero Dios, tú eres Dios. Tú eres el Señor de la iglesia. Y tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. Y yo te entrego a esta iglesia bautista Fuente de Agua Viva hoy 12 de enero del año 2025. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a poder responder con el corazón al llamado que nos haces, de poder vivir una vida espiritual más rica, una vida espiritual, Señor, viva de verdad, una vida espiritual, Señor, de colores, porque no es solo en blanco, gris y negro, una vida espiritual, Señor, de plenitud, una vida espiritual, Señor, en la que oímos tu voz diciéndonos, vamos, vamos, así como vas bien, pero puedes mejorar. Señor, que así pueda ser. Yo te lo ruego, te lo imploro con todo mi corazón. Y quienes querramos, podamos responderte, como dice un himno en nuestro himnario, oh sí podemos seguirte, Señor. Danos más luz. Señor, que nosotros respondamos como hicieron tus discípulos, que dejándolo todo te siguieron, sin postergar nada, sin poner condiciones, solamente dejaron todo y te siguieron. Señor, que nosotros podamos hacer algo parecido, que podamos, Señor, atrevernos a ordenar nuestra vida y que después de ordenar nuestra vida, Señor, el dueño de ella pueda aparecer al frente, a la cabeza, hasta arriba, y que ahí te mantenga, Señor, este año 2025. Te lo pido para mí en primera instancia, Señor, como pastor de esta iglesia, pero también te lo suplico, Señor, para mis hermanos a quienes amo con todo mi corazón. Porque deseo, Padre, que tu bendición sea abundante este año para esta iglesia preciosa. Pero para que así sea, Señor, necesitamos levantarnos y trabajar. Te lo pedimos de todo corazón. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.